Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer a una nueva esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Muy buenos días a todos, es un gusto estar aquí reunidos de nuevo. De verdad es un gran privilegio estar reunidos el Día del Señor en comunión con todos los hermanos. Bienvenidos y bienvenidos también a los que nos visitan. ¿Nos repiten su nombre? Lili. Mariano. Su esposo, son esposos, ¿verdad? No, somos novios. Ok, bueno. Mucho gusto, bienvenidos. Próximamente. Excelente, felicidades. Bienvenidos. Bueno, aparte del primer anuncio, también recordemos que el día 5 de marzo, el viernes, fue cumpleaños de Leo, el pequeño Leo. Muchas felicidades, Leo. No estás aquí para que te cantemos el feliz cumpleaños, pero recibe un abrazo de toda la iglesia. Y también recordar que los martes a las 7 de la tarde se está llevando a cabo la reunión de oración, coordinada por nuestro hermano Javier. Y bienvenida también, perdón, ¿no es su nombre? Verónica. Verónica, bienvenida Verónica. Gracias. Perdón, no lo había visto. Bueno, vamos a iniciar con nuestro tiempo de oración. Los invito a que nos pongamos de pie, por favor. Dice la palabra del Señor. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, cantemos el himno 24, a su nombre gloria. Junto a la cruz murió el Salvador.
Proverbios. Proverbios capítulo 15. Vamos a leer Proverbios capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Bueno, lo voy a leer yo y me siguen con la vista. Dice la palabra del Señor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra de su tiempo, y la palabra de su tiempo. Cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. Amén. Amén. Hermano Daniel, nos dirige en oración, por favor. Señor y Dios Todopoderoso, toda la alabanza, toda la gloria y todo el honor son tuyos, te pertenecen a ti. Y en esta mañana de domingo, que tú has establecido como especialmente tuyo, tu congregación se reúne para alabarte, para darte gloria, para honrarte, para levantar nuestros corazones en la adoración a ti. Te suplicamos que en esta mañana nuestros corazones estén atentos a tu palabra, que nuestros corazones estén enfocados en darte la gloria, Señor, y que tú confrontes nuestros corazones con el poder de tu palabra. Te ruego por cada hermano que está aquí presente, que tú le bendigas, que tú le cuides, que tú lo alimentes espiritualmente. Y a todos los hermanos que se han quedado en casa y que no están en este momento congregados con nosotros, Señor, también rogamos para que en el momento oportuno tú les lleves el alimento espiritual. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, y gracias también
porque en tu misericordia, en tu gran misericordia, nos permites volver a reunirnos como iglesia, como un solo cuerpo, a alabarte, a adorarte, Señor, y a depender única y exclusivamente de ti. Señor, toda la gloria es tuya en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos, podemos tomar asiento. Hebreos 11 nos recuerda: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe no fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Cantemos, hermanos, el himno 3, por fe contemplo redención. Por fe contemplo redención, la fuente carmesí. Jesús nos da la salvación, su vida dio por mí. La fuente sin igualaje, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Mi vida entrego a mi Jesús, las dudas Él quitó. Mi alma goza en su luz, mis deudas Él pagó. La fuente sin igualaje, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Oh, gracia excelsa de mi Dios, profundo es el amor de mi Jesús, día de luz, Cordero Redentor. La fuente sin igualaje, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Amén. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestras cargas, el Dios que es nuestra salvación. Entonemos, hermanos, el canto 16, día en día. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a Él entrego mi alma y corazón.
bondadoso y fiel pastor, Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén. Ciertamente Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Y el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta: su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonemos, hermanos, el canto 23, todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré.
Muy bien. Es tiempo de la predicación de la palabra y esta mañana la comparte nuestro hermano Jorge McFarland. Buenos días. Un gusto verlos este domingo que nos podemos reunir. Gracias al Señor que nos permite estar en casa nuevamente para darle gloria, darle honra, alabarlo y escuchar su palabra, ser edificados. Que gracias a Dios podemos darle también porque no dejó a su iglesia, teníamos los medios por los cuales la palabra seguía siendo predicada, podíamos seguir alabando nuestras casas, pero no es lo mismo que estar aquí congregados. Gracias al Señor por eso, gracias al Señor por esta preciosa mañana. Y esta mañana continuamos con nuestros estudios en el libro de Génesis, así que les pido abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 35. Continuamos estudiando la vida de Jacob. Génesis capítulo 35, en esta mañana nos estaremos enfocando de los versículos del 1 al 15. Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 15. Y dice la palabra de Dios: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue Dios de él, del lugar en que había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Vamos a orar. Padre bendito y Dios eterno, estamos agradecidos porque esta mañana tú nos permites estar reunidos nuevamente, exponiéndonos a la predicación de tu palabra. Yo te pido que tú hables a tu pueblo, que tú seas conmigo al compartir tu palabra, que tú nos edifiques, nos instruyas. De aquellos que están pasando pruebas y dificultades, yo te pido que tú seas con cada uno de ellos, que tú bendigas a tu pueblo y seas con nosotros en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Bueno, el Apocalipsis capítulos 2 y 3 contienen, por así decirlo, cartas pastorales a las iglesias de Asia Menor a finales del siglo I, que fueron enviadas por el exaltado Señor Jesucristo. Y la primera de esas cartas fue a la iglesia de Éfeso, que por la primera parte podemos ver que era una buena iglesia. Dice Apocalipsis 2:2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bien. Luego viene el problema de la iglesia, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia fiel necesitaba un avivamiento espiritual, regresar a las pasiones de los primeros días de su conversión. Y algo similar le está pasando a Jacob en Génesis 35. Él ya había regresado a la tierra de Canaán y estableció su familia cerca de Siquem, en lugar de Betel, que estaba solo a 48 kilómetros de distancia. No le faltaba mucho, y era el lugar al cual él tenía que haber regresado.
Y el resultado de esa casi obediencia llevó un enredo con el pecado y puso a la familia de Jacob en peligro. Entonces Génesis 34 nos muestra un problema externo, pero Génesis 35 nos muestra que la solución es interna. Podemos ver en Génesis 35 una renovación interna en el caminar de Jacob con Dios. ¿Cuántos de nosotros de vez en cuando no necesitamos una renovación de pasión y de fervor espiritual como en los primeros días de nuestra conversión? Un entusiasmo espiritual por amar, por obedecer y servir al Dios Altísimo. Cuando de pronto nos encontramos comprometidos con el mundo hasta el punto de estar espiritualmente dormidos. Y eso somos nosotros, pero entonces la solución es la misma. Como Dios le dice a Jacob, regresa al comienzo. Regresa al lugar donde me aparecí a ti por primera vez, al lugar donde me levantaste voto y creíste en mí. Regresa a tu primer amor. Versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Ahora, no es de sorpresa que Dios llame a Jacob a regresar a Betel en un tiempo de crisis. Recordarán la gran catástrofe, resultado de establecerse junto a la ciudad pagana de Siquem. Su hija Dina salió de su hogar y fue violada por el príncipe de Siquem. Sus hermanos, en ira, los engañaron y aniquilaron a todos los varones de la ciudad y tomaron y despojaron a sus mujeres, sus hijos y sus bienes. Y esto le trajo terror a Jacob, que otros cananitas quisieran tomar venganza, represalias por esto. Y su miedo se muestra aún más fuerte que la preocupación por la violación de su hija o la masacre que hicieron sus hijos. Y ya sea que Jacob se diera cuenta o no, toda esta tragedia fue por causa de sus propios compromisos con el mundo. Pero Dios sí se dio cuenta de eso. Y Dios muestra su amor a Jacob, no previniendo la crisis, pero empleando la crisis. Tristemente, se da el caso en que no estamos dispuestos a tener una renovación espiritual hasta que estamos al punto de desesperación de tenerlo, de necesitarlo. Así fue para Jacob y ahora es Dios quien interviene para rescatar a su siervo de retroceder demasiado y seguir cosechando frutos amargos. Y algunas veces la gente dirá que las circunstancias son las que moldean el carácter. Y aunque pueden influenciar, por supuesto, no es enteramente cierto. Muchos llegan a pasar por increíbles situaciones y pertenecen exactamente iguales. Siguen permaneciendo las mismas personas. Y es Dios quien en su gracia está persiguiendo al pecador descarriado. Y es Dios quien habilitará la transformación de Jacob. Y muchos, teniendo asuntos importantes que lidiar, irán a la iglesia y escucharán la poderosa palabra del Señor predicada, y eso les hará darse cuenta de que necesitan refrescar sus almas en las dulces aguas que provee el Señor y renovar las fuerzas en el Señor. Ser renovados, ser fortalecidos. Necesitan acercarse a Dios, necesitan venir al Señor. Y a veces son las circunstancias, o a lo mejor algo que vieron, o algo que leyeron, pero verán, es siempre Dios quien inicia y da la renovación espiritual. Y esta renovación espiritual en la vida de Jacob comienza en el versículo 1 por la palabra del Señor, con este mandato de regresar a Betel, el cual era una invitación de Jehová Dios a Jacob de regresar al fervor que marcó el comienzo de su andar con Dios en una tierra extranjera. Versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. ¿Qué importancia tenía Betel para Jacob? Verán, Betel no era un lugar importante en Canaán, ni social ni económicamente. Tampoco era un lugar estratégico en lo que respecta a su situación. Betel fue el lugar donde hace unos 30 años atrás Dios se le apareció en un sueño, una visión sorprendente de la escalera de Dios que Jacob vio, comúnmente llamada o conocida como la escalera de Jacob. En aquel tiempo donde huía de la ira de su hermano, dejando la casa de su padre por culpa de su propio pecado. Y llega solo, cansado, con una piedra por almohada, durmiendo en el suelo, una imagen de desesperación y de vulnerabilidad. Y Dios se revela a sí mismo con esta visión de la escalera por la cual ascendían y descendían ángeles del cielo a la tierra. Y Dios reforzó la promesa del pacto con promesas adicionales para Jacob. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, y hacia el oriente, y hacia el norte, y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Era un lugar sagrado para Jacob, era lugar donde vio a Dios y lo reconoce. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y Jacob responde con un voto de que regresaría a este lugar. Con el contexto de Génesis 28, 20 al 22 y Génesis 31, 13, entendemos que el propósito de Dios que Jacob es que habitase en Betel, volver a la tierra de Canaán y que habitase en Betel. Y él dice, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salgo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y Jacob hace voto. Y no es que no haya conocido a Dios, sus padres le enseñaron acerca de quién es Dios, pero aquí es donde se apropia de esa fe, su fe la hace suya. No es lo mismo cuando tus hijos creen en Dios que cuando creen en tu Dios. No es nada más el Dios de mis padres, también ellos pueden decir, es mi Dios. Betel fue el encuentro con la cruz de Jesús. Este fue el evento en la vida de Jacob que podemos comparar con el llamado de Abraham de salir de la idolatría, de la tierra de sus padres, a vivir como extranjero y peregrino en la tierra de Canaán. Todo creyente tiene su Betel, su punto de nuevo nacimiento. Y aunque no todos son iguales o pueden ser marcados con un día y hora exacta, el punto del asunto es que hay un momento de transformación en nuestras vidas. Cuando recibimos la palabra y la aceptamos por fe y creemos y pasamos del reino de la muerte al reino de la vida. Y a pesar de que el transcurrir de la vida nos comenzamos a ocupar con asuntos temporales, demasiado trabajo, demasiados compromisos con el mundo, demasiada diversión, y comenzamos a dejar los asuntos de Dios, comenzamos a olvidarnos de Dios, y eso pasa muy seguido. Empezamos a estar consumidos por los asuntos del mundo, y entonces la palabra de Dios viene a nosotros y nos damos cuenta de que necesitamos una renovación, necesitamos ser renovados, necesitamos un avivamiento espiritual. A lo mejor hemos hecho compromisos a los cuales debemos renunciar. Tal vez hemos permitido idolatría en nuestras vidas, cosas que toman el lugar de Dios en nuestras vidas. Puede incluso haber asociaciones que deben ser eliminadas, que deben ser cortadas de raíz. A lo mejor hábitos malos que necesitan ser eliminados. Charles Spurgeon dice, no estamos sirviendo al Señor bien, ni nos hacemos más santos o más devotos. Todo parece que va cuesta abajo. Debemos entonces conducir al otro lado. Debemos alterar nuestro constante estado de decadencia en el nombre de Dios, o si no, no podremos esperar sus bendiciones. Y es cierto para individuos, pero también es cierto para iglesias. Las iglesias a veces necesitan un avivamiento, particularmente si están caminando hacia cosas del mundo y se están comprometiendo con el mundo. Y un avivamiento vendrá cuando nos volvemos al mensaje y a los métodos y a la forma de adoración de la palabra de Dios. Es interesante notar que desde Siquem, donde está Jacob actualmente, hasta Betel, es un camino de subida. Tiene una elevación de aproximadamente unos 100 pies. Y es a donde tenemos que ir, caminar hacia arriba, en lugar de estancarnos o de retroceder. Tenemos que subir, tenemos que crecer. Y Jacob, él debía de subir a Betel. Derek Kidner comenta, Betel ocupa un lugar central en la vida de Jacob. Su regreso allí marca un final y un comienzo. Un punto de transición de la reafirmación de la promesa. Ahora, Betel significa casa de Dios. Y como Jacob, nuestra renovación siempre involucra de una manera u otra regresar a la casa de Dios. Regresar a la iglesia, regresar en donde se adora al único Dios verdadero, en espíritu y en verdad. Regresar al lugar donde la palabra de Dios se predica. Regresar al lugar donde las personas se unen a orar y alabar a Jehová Dios. Y vemos que un avivamiento involucra primeramente acción. Por un lado es arrepentimiento. Necesitamos responder con un corazón arrepentido. Es el corazón arrepentido como respuesta a la palabra de Dios. Vean las acciones que tenemos en el versículo 1. Dice, levántate, sube, quédate y haz. Y podemos verlo de esta manera.
En la justificación, la santificación es pasiva. Nada en mis manos tengo, solo la cruz de Cristo clamo, dice un himno. Recibimos gracia, justificación solo por la fe. Y sabemos es así, solo por la gracia. Pero en la santificación progresiva es activa. Y la renovación es activa. Y Dios nos manda a que nos comprometamos con Él. Pero vemos también que un avivamiento involucra adoración. El versículo 1 nos dice: haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Así también nosotros experimentamos una renovación que expresa adoración, que responde a la palabra de Dios con un corazón contrito, humillado y arrepentido. Y observen que todas estas acciones, incluyendo la adoración, son para traernos de vuelta a la comunión con Dios mismo. Y esas son las acciones que Dios les manda: levántate, sube, camina, mira, anda, haz. Pero no te quedes quieto en tu relación conmigo. Vuélvete a mí y regresa a Betel. Y bien, estos primeros versículos nos muestran que Dios está llamando a Jacob a un avivamiento espiritual. Y vemos incluso desde el versículo 2 que es solo a través de una renovación espiritual interna, por la gracia de Dios, que habrá una reafirmación efectiva y externa de nuestras vidas. Necesitamos cambios externos, necesitamos ser reformados, pero siempre depende de una renovación espiritual interna. Y después de haber pasado unos 10 años aproximadamente en el mundo bullicioso de los paganos de Siquem, ahora él debe de regresar a la tranquilidad y a la comunión de Dios en Betel. Pero primero debe de lidiar con algunos asuntos. Ellos tienen problemas externos, pero la solución es un arrepentimiento interno. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Esta es la respuesta de Jacob. Arrepentimiento significa dejar todo atrás, dar un giro de 360 grados. Es un cambio, y para Jacob involucra eliminar todo residuo de ídolos. Él sabía que una verdadera reforma en la vida fluye del arrepentimiento. Entendía que la fidelidad de Dios y un compromiso con la santidad eran necesarios para un cambio verdadero y duradero. Y esto, por cierto, es porque un verdadero avivamiento siempre comienza de Dios, de su palabra, de su llamado. Fue su palabra que despertó a su siervo a la acción de la obediencia. Y es el poder de Dios que mueve este cambio en Jacob. Y Ian Duguid dice: dependiera de nosotros mismos, nuestros corazones estarían congelados como hielos hacia Dios. Rápidamente caeríamos a comprometernos, abrazamos las atracciones de falsos dioses e ídolos. Pero Dios, quien no abandonará a quienes ha escogido, aquellos con quienes ha hecho un pacto, viene a nosotros, como lo hizo con Jacob, nos llama de vuelta a Él para renovar nuestro caminar con Él. Tiene que ser una renovación interna, un cambio interno, para que los cambios externos sean reales. Ahora bien, Dios emplea esta crisis en la vida de Jacob e intervino por medio de su palabra para llamarlo a Betel. Y el resultado de eso son los primeros pasos que comienzan, nos dice el versículo 2, quitando los ídolos. Y el hecho de que tenga que decir esto, de que tenga que quitar los ídolos, nos dice que ellos habían estado adorando ídolos durante este tiempo en Siquem. ¿Y de dónde vendrían estos ídolos? Ellos son adoradores de Jehová, son de la fe de Abraham. Pero detrás de todo esto había una práctica de idolatría. ¿De dónde vendría todo eso? Y bueno, recordarán cuando Jacob salió de la casa de Labán. Raquel robó los ídolos de su padre y de ahí venían unos. Pero podemos suponer que el resto venían de Siquem cuando saquearon la ciudad. Ya habían vivido unos 10 años ahí. Y ahora hay mucho ídolo entre ellos. Invocaban el nombre del Señor, pero acompañado de otros más. Y la ley de Dios, cuando es dada por medio de Moisés, quien está escribiendo Génesis, más adelante, hace el primer mandamiento que debemos adorarle solo a Él. No tendrás otros dioses delante de mí. Y estos ídolos se han anclado en los corazones y en las tiendas de los que habitan con Jacob. Y como nota, en el versículo 4 leemos, nos dice que le dieron los zarcillos que estaban en sus orejas.
Y no está diciendo que tener aretes o joyería es idolatría. Es claro por el contexto que no era un accesorio de belleza o estético, sino más bien en el contexto era un símbolo de idolatría. Arqueólogos han encontrado aretes cananitas que tenían inscripciones de ídolos en ellos. Esto era parte de la idolatría de ese tiempo. Es decir, si ustedes llegan a ver a una hermana que tiene aretes en forma de la Virgen María, pídanle que se los quite. Pero ese era el contexto. No en sí la joyería, pero porque tenían inscritos y el hecho de tenerlos era símbolo de alianza a falsos dioses. Y Jacob se da cuenta de que debe de haber este rechazo de ídolos y les pide a las personas que los entreguen, y así lo hicieron. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ahora, si consideramos la idolatría hoy en día, entendemos que es cualquier cosa que corrompe nuestra fe y nubla nuestra adoración de Dios. Y una de las mayores idolatrías de hoy son las doctrinas falsas y humanistas. El humanismo secular es una idolatría. La doctrina de la evolución es un reemplazo de Dios. Y es por esta razón por la cual es tan aceptada, a pesar de ser lógicamente contradictoria. Y es la razón de por qué es tan popular. No hay ninguna otra razón por la cual una doctrina así como la de la evolución pudiera ser aceptada. Pero es un reemplazo de Dios y esto es lo que el pecador busca. Es lo que el corazón del pecador desea. Hay muchos que pudiéramos nombrar con ismos. Tenemos el egocentrismo, sensualismo, falsos caminos y doctrinas que intentan ponerse en lugar de Dios. Y eso es algo terrible. Dios es celoso respecto a su adoración. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, ese es mi nombre. Mi gloria no daré a otro, ni mi alabanza a imágenes talladas. Dios aborrece la idolatría. Y evidentemente Jacob quería hacer una limpieza en su casa. Pero eso es un reflejo externo de lo que ya estaba sucediendo internamente por la gracia de Dios. Y Dios había prometido ir con Jacob. Él lo iba a cuidar. Dios mismo iba a escoltar a Jacob y a su familia en el viaje. Pero primero necesitaban limpiar los ídolos. Como bien comenta Evis Carballosa, Dios nos escoltará a un conjunto de dioses a Betel. Entonces, por un lado, la adoración de otros dioses es incompatible con la adoración de Jehová Dios. Los ídolos necesitaban ser quitados y necesitan ser quitados de nuestras vidas si queremos adorar al Dios de Betel. Pero por otro lado, Jacob les pide, versículo 2, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Esto era una especie de ritual de purificación, un tipo de ceremonia, tal como se instituiría más adelante en Levítico 14:8, que dice: luego el que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Y eso era una especie de ritual de purificación, aún en los tiempos del patriarca. Quitarse la ropa, tomar un buen baño, cortarse el cabello, ponerse nuevas ropas. Y esto no era algo para afectar lo interior, más bien era un simbolismo para evidenciar lo interior, lo que Dios ya estaba haciendo. Era para simbolizar el compromiso con la purga interior de las influencias pecaminosas. De hecho, aquí viene una de las declaraciones más grandes del apóstol Pablo sobre la santificación. Despojéis del viejo hombre, vistaos del nuevo hombre. Efesios 4, versículos 22 al 24. Despojéis del viejo hombre. Está hablando de lo interno, esta manera antigua de vivir y su corrupción por medio de deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual, dice, en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y lo que estaban diciendo entonces, haciendo entonces al limpiarse y mudar los vestidos, ritualmente estaban simbolizando una realidad espiritual interna. Entonces, acercarse a Dios en adoración, Jacob se da cuenta y los llama a una santificación. Y la santificación requiere el remover contaminantes espirituales y el de vestirse de piedad, vestirse del nuevo hombre, como dice el apóstol Pablo. Y esto es de ayuda para preparación, incluso en la adoración pública. ¿Cómo nos preparamos para la adoración pública? Una parte puede ser oraciones de arrepentimiento. Vamos a la casa de Dios a adorar y nos presentamos como pecadores redimidos por su gracia y por la preciosa sangre de Cristo Jesús.
y prepararnos para eso, reconocer en oración privada nuestros pecados. Claro, lo hacemos aquí en forma corporal y públicamente, pero un arrepentimiento interno en oración privada es una manera apropiada para prepararse para la adoración. Y eso es lo que están haciendo aquí al cambiar sus vestidos. Claro que también Dios ve el corazón, y al venir a la iglesia bañaditos y perfumaditos, con ropas elegantes, bien alistaditos, no quiere decir que realmente estamos limpios por dentro. La limpieza interna del arrepentimiento, por medio de la gracia de Cristo, ¿qué es lo que importa? Eso es lo que Dios ve. Puedes venir sucio y sin limpiarte, pero con un corazón limpio y gozoso de adorar a Dios. Puedes venir bañadito, limpio, con un corazón lleno de pecado. O está la tercera. Puedes venir bañadito, listo, limpio, y presentarte delante de Dios limpio por dentro también, por la obra que Él ha hecho en ti, por la gracia que Él da en ti. De hecho, esto nos recuerda Salmos 24, cuando el salmista reflexiona, de hecho, mirando a Jacob, dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a falsedad, ni ha jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. Entonces, una renovación espiritual verdadera es una que es interna y que se refleja externamente, y que comienza con el quitar los ídolos del corazón y una santificación interna. Y bien, Jacob sabía que eso tenía que hacerse. Pero ¿cuál es el agente que nos limpiará de nuestra impiedad? ¿Qué luz podrá resplandecer para remover nuestra oscuridad? Ese agente es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que tenemos una limpieza interna, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Y qué nos proporciona las ropas adecuadas para estar en la presencia de Dios? No son nuestras obras, definitivamente. Es la obra perfecta, en el cumplimiento perfecto de la ley por medio de Jesucristo en nuestro lugar. En otras palabras, las ropas que usamos para presentarnos delante de Dios es la justicia de Cristo. Pablo escribe en Romanos 4:5: mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Una justicia imputada que viene a nosotros por los logros de nuestro Salvador Jesucristo. Recordarán los intentos patéticos humanos por tratar de vestirse desde el inicio en Génesis 3, cuando el hombre y la mujer intentan taparse con hojas de higuera en el huerto del Edén. Adán y Eva pecaron, comieron del árbol prohibido y se vistieron con hojas de higuera. Y lo que Dios hizo cuando perdonó sus pecados por virtud del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, Dios simbólicamente mató animales inocentes en su lugar y los cubrió con las pieles de esos inocentes animales. Y de esa misma forma, Dios ha imputado a nosotros, solo a través de la fe, la justicia de Cristo. Y eso vestiremos para entrar en su presencia. Necesitamos la justificación, la santificación por medio de la gracia de Dios al venir delante de su presencia. Pero eso es solo por medio de una intervención interna por la gracia de Dios. Entonces hemos visto que Dios llamó a Jacob a un avivamiento. Hemos visto que solo un avivamiento interno cambiará nuestras vidas. Y una nota en el camino, ya cuando van rumbo a Betel, emprenden el viaje. Cuando ellos ya emprenden el viaje y vemos el cuidado protector de Dios en aquellos a quienes Él ama y muestra su gracia. Versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no los persiguieron a los hijos de Jacob. Como resultado de la respuesta, el pueblo disfrutó de la protección de Dios en su camino a Betel. Dice que Dios puso su terror en el corazón de los habitantes de alrededor para que no se atreviesen a hacerle daño a Jacob y a los que iban con él. Elvis Carballosa comenta: si Jacob hubiese confiado en Dios desde el principio, no hubiese tenido que temer nada. Jehová Dios hubiese peleado por él. Lo vemos en Éxodo 14, cuando
Dios pelea por el pueblo contra los egipcios que los perseguían. Deuteronomio 1:30 nos dice: el Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto. Entonces Dios les dio protección poniendo su terror en las ciudades de alrededor. Verán, cuando Dios te pide volver a Betel, no te manda solo. Él va contigo. Él no se separa de ti. Él no te dejará. Dios estaba cumpliendo sus promesas a Jacob de cuidarlo y de guardarlo en su regreso. Y ahora ellos llegan a Betel, versículo 6. Y aquí es donde vemos la nueva vida que resulta de ese avivamiento espiritual. Y este es el último punto, la vida que resulta de un avivamiento. En primer lugar, su transformación resultó en un deseo de adorar a Dios. Una de las marcas verdaderas de salvación es nuestro deseo de adorarle y darle gloria. Versículos 6 y 7. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando vía de su hermano. Ahora, noten en este momento de su vida, él regresa aquí para renovarse espiritualmente. Él sube para adorar. ¿Y a dónde va? Al mismo lugar donde todo comenzó. Esto es lo maravilloso de la vida cristiana. Esto es lo que hace tan interesante el Evangelio. No avanzamos a nuevas formas de religión, no buscamos un nuevo Salvador o cambiamos una nueva fe. Cuando necesitamos ser espiritualmente renovados, regresamos a Él y a eso que teníamos desde el principio de nuestra vida cristiana. Podemos aprender cada día nuevas doctrinas, podemos crecer en sabiduría. Con el transcurrir de los años aprendemos a ser más espirituales, pero nunca cambiamos el Evangelio. Y cuando nos volvemos a adorar a Dios y su nueva vida, es manifestada en un deseo de adorarle. Es al antiguo Evangelio al cual regresamos. Es el lugar donde conocimos al Señor por primera vez, donde experimentamos la nueva vida en Cristo. El momento de nuestro nuevo nacimiento. Ahí es donde volvemos. Betel fue para Jacob lo que la cruz de Cristo es para nosotros. Cuando Jacob regresó a Betel, y cuando nosotros regresamos a Betel, dice Spurgeon, fuimos maravillosamente conscientes que Dios se ha acercado a nosotros, sentimos su asombrosa presencia y nos alegramos. Y de vez en cuando perdemos ese sentir, perdemos ese gozo. Necesitamos una renovación espiritual. Necesitamos volver a la fuente de agua viva. Y no es meramente que adoramos, pero que es Dios quien viene a nosotros en la adoración. Spurgeon dice también, una clara vista de Dios en Cristo y un sentir vívido de su amor es una dulce recompensa por ídolos rotos y reafirmaciones de Betel. La restauración de la presencia de Dios a nosotros en nuestra adoración. Yo creo que podemos ver esto en la experiencia de Jacob, en el nombre que él le da lugar en el versículo 7. La última vez que él estuvo aquí, aproximadamente hace unos 30 años, el nombre que le dio fue Betel, que significa casa de Dios. Y ahora él regresa y lo nombra El Betel, el Dios fuerte de la casa de Dios. ¿Sí pueden ver la diferencia? No se trata del lugar, sino del Dios del lugar, lo que está en su mente. Una manera de saber que estás experimentando una renovación espiritual es cuando adoras y es a Dios a quien tienes en tu mente. No se trata de qué atuendo trae el que está predicando, o el director de culto, o qué tipo de música es el que estamos escuchando, o qué es lo que está haciendo la persona de al lado. Se trata de adorar a Dios con entendimiento de su gloria, de su presencia y de su bendición y de un deseo interno de alabarle, de glorificarle. Jacob había hecho un voto de regresar a ese lugar. Y ya no era meramente la casa de Dios, sino el Dios de la casa de Dios, el Betel. En segundo lugar, noten cómo el Señor renueva su consagración, versículo 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Y sé lo que están pensando? Déjà vu. ¿No habíamos visto esto ya en el capítulo 32? ¿No se le había puesto ya por nombre Israel? Y eso es exactamente lo que Dios está pensando. Jacob, ya habíamos establecido esto. Ya pasamos por esto. Así que ahí va una vez más.
ya no eres Jacob, deja tu antiguo yo, entierra tu antiguo yo, ahora tú eres Israel. Así que no solo hay que enterrar los ídolos, también hay que enterrar el viejo hombre. Enterremos los viejos hábitos, mortifiquemos el pecado y la carne. Porque ya no eres Jacob. Déjame recordarte que has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eres Israel. ¿No necesitamos nosotros un recordatorio así? Ya no somos los mismos que éramos antes. ¿Sí? Aún tenemos las circunstancias externas de la vida. Tenemos el mismo nombre. Muchos de los asuntos de nuestras vidas son iguales. Pero verás, ahora eres un nuevo hombre en Cristo. Ahora llevas el nombre de cristiano. Amén. Se cambió tu nombre como en el progreso del peregrino. Antes eras sin gracia y ahora te llamas cristiano. Entonces ya no eres el mismo, pero aún estás inclinado a ser el mismo. Y por eso debemos pelear e inclinarnos a vivir una vida digna del Evangelio por la gracia de Dios que habita en nosotros. Y Dios nos reconcilia para Él. Necesitamos eso. Y por cierto, la cena del Señor es un instrumento precisamente para esto. Para ser atraídos de vuelta a la sangre del Cordero. Para ser recordados de su sacrificio. Para ser atraídos al arrepentimiento y ser recordados que ya somos perdonados y tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Cristo dice, son mi pueblo, yo los compré por sangre, yo los limpié. Pero también están llamados a vivir una vida de santidad. Ya no seas Jacob, ahora sé Israel. En tercer lugar, la renovación espiritual resulta de un refrescar de las promesas de Dios y de su salvación. Versículos 11 y 12. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Verán, Jacob iba a abundar en bendición y lo que tenemos aquí es la iglesia. Habrá un pueblo de Dios que nacerá de tu fe por mi gracia. Pueblos de toda lengua y nación vendrán a la fe y Dios hará eso y habrá un rey sobre ese pueblo. Se sentará sobre el gran trono blanco y el pueblo tendrá una tierra, un lugar donde podrán habitar por siempre seguros. Como vemos, Jacob no necesitaba hacer alianzas con los de Siquem del mundo para tener un lugar donde vivir. Él recibirá mucho más por la mano de Dios a través de la fe. Y lo que vemos que está sucediendo es que Dios está renovando sus promesas a Jacob. Comenta un autor, la lección para nosotros es que somos recordados que aunque los soldados de Cristo son peregrinos y extranjeros en esta tierra extranjera, pasando por sus generaciones perversas, los días vendrán cuando los reinos del mundo serán el reino del Señor y de su Cristo. Entonces aquí está esta nueva vida que resulta de una renovación interna, un deseo de alabar a Dios y la presencia del Señor es hecha real en esa adoración y el nuevo compromiso de su vida para hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer y luego un refrescar de las promesas de Dios, un recordatorio de las promesas que Dios ya le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob anteriormente. Ahora, la necesidad de Jacob de fe es significada por una muerte que ocurre en el transcurso. Versículo 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Recordarán capítulos atrás, cuando el siervo de Abraham fue a buscar esposa para Isaac y se lleva a Rebeca. Nos dice la escritura que Rebeca se llevó a una nodriza cuando dejó la casa de su padre. Ella fue quien le ayudó a Rebeca a tener a sus hijos y también fue quien ayudó a criarlos. Podemos decir que era la nana de Jacob. Entonces ella debió tener una parte importante en la crianza de Jacob. Y parece ser hasta este punto que Rebeca ha muerto y no pudo regresar con Jacob, pero su nodriza buscó estar con él. Claramente hay un lazo de afecto. Y esto lo vemos en el nombre que le da al lugar de su sepultura. Alon Bakut significa el encinar de las lágrimas. Había una tristeza profunda en Jacob por la pérdida. ¿Y cuál es el punto de esto? El punto es que aún en Betel, Jacob tiene que lidiar con la tristeza y con la muerte. Y la cuestión es esta. ¿Pueden estas pruebas y estas tristezas invalidar la nueva vida que tenemos en Cristo? Y la respuesta es no.
Él dijo en el versículo 11 que Él es el Dios omnipotente. Él puede cumplir todas sus promesas. Él se proveerá de un pueblo, la iglesia, que permanecerá por la eternidad, que tendrá un rey centrado sobre su trono en el cielo. Habrá una tierra santa y una vida venidera que será para nosotros. Nunca pasará o se marchitará. A pesar de las dificultades y tristezas de este mundo, Dios se mantendrá fiel. Entonces, cuando Dios se fue del lugar en que había hablado con él, dice el versículo 13, y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Lo que vemos aquí es que él está profesando su fe en las promesas de Dios. Y una vez más dice el versículo 15, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Sube a Betel fue el llamado de Dios a Jacob. Y Jacob, cuando llegó ahí, aún vivía en tierra de idólatras. Era un peregrino en tierra de enemigos. Así como los cristianos, cuando salimos de un servicio de adoración a un mundo que en general rechaza el evangelio de Jesucristo. Pero Jacob había sido recordado de la implacable gracia de Dios que es ofrecido a pecadores que creen. Él había sido recordado de la implacable gracia de Dios. Solamente el capítulo anterior fue totalmente deplorable, de gran depravidad, violación, masacre y los miedos egocéntricos de Jacob. Pero ahora es por su gracia que Dios ha llamado a su siervo, a Jacob, a una renovación. Verán, a pecadores como tú y como yo, a quien Dios llama a Betel. Esto es, a la cruz de Cristo, a la cruz de Jesús para ser renovados. ¿Sí? Necesitamos cambiar nuestras maneras. ¿Sí? Necesitamos cambiar nuestras actitudes. Necesitamos una reforma en nuestras vidas. Pero para eso necesitamos venir a Dios, para que Él restaure su presencia en nuestras vidas y en nuestra adoración. Para que Él nos refresque sus promesas y nos refresque su santo llamamiento por su palabra, la renovación de su promesa de salvación. ¿Estás desalentado por el mundo? ¿No parece que las cosas están mejorando? ¿Que parece que todo lo malo no tiene fin? Evento terrible tras evento terrible, fallar y fallar y fallar. Y queda el pecado interno que te hace tropezar y que solo lleva frutos amargos. Probablemente hasta llegues a estar estresado por las situaciones. Pero Dios te llama a un avivamiento espiritual. Vuelve a Jesús, vuelve a la cruz, regresa tu mirada a Cristo, regresa a las sendas antiguas, ve a la tumba vacía, ve a donde el pecado tiene perdón y se otorga vida nueva. Humíllate delante de Dios en acción de gracias y hazlo sabiendo que el día de este peregrinaje vendrá cuando todo termine. Amén. Y hasta ese día ya no necesitaremos ser renovados. Ese día en el que relata Juan, había una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y un ángel es quien le dice a Juan, ¿quiénes son esa multitud? Y dice, esos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y se han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esos somos nosotros, la iglesia. Y si es la primera vez que tú recibes un llamado a Betel, si es la primera vez que escuchas este evangelio y es la primera vez que llegas a la cruz de Cristo, no estás lidiando todavía con tus pecados, no has confesado tus pecados, no han sido perdonados por su sangre, no has recibido una vida nueva, un cambio no solo exterior por tus propios esfuerzos, sino un cambio interior en la nueva vida por la gracia que solo Cristo ofrece. Si no ha sucedido esto, escucha, sube a Betel. Ve a la cruz de Cristo. Llévate a ti mismo y tus pecados a los pies de la cruz de Jesús y recibe al Salvador en fe. Pero si tú ya has estado en Betel, si tú ya has escuchado la voz de Dios anteriormente, hermano, si estás pasando por una situación difícil, soledad, desánimo, el mundo te está aplastando, cualquier situación que te esté alejando de Dios, ven a Cristo. Amén. Para que tú seas renovado. Ven a Cristo. Termino con una ilustración. Cada uno de nosotros debe llevar una cruz pesada.
Cristo nos dijo que debemos tomar nuestra cruz cada día y debemos seguirle. Y aquí va un hombre con su cruz muy pesada, cansado del camino. Y estoy seguro que nos identificamos con él. Y llega con un hombre en el camino que tiene muchas cruces y le dice, Señor, cámbiame la cruz, esta ya está muy pesada. Y el Señor le dice, escoge. Y el hombre comienza a probar una cruz y otra cruz y dice, para ser honesto, esta está muy ligera. Esta está muy ligera para el camino, puedo con más. Y prueba otra cruz y dice, no, esta está demasiado pesada. Y al final encuentra una y dice, esta cruz es perfecta para mí. Y él sale de su caminar, ¿y saben qué? Ese hombre que estaba en el camino con las cruces era Jesús. Cuando el varón que llevaba su cruz se dio cuenta, vio la cruz que llevaba y era la misma cruz que tenía antes. ¿Sientes que tu cruz está pesada? Ven a Cristo para ser renovado. Vuelve a Betel, vuelve a Cristo y por la gracia de Dios serás refrescado y tendrás nuevas fuerzas, nuevas motivaciones. Verán, he estado usando intercambiablemente renovación y avivamiento. Y quiero expresar que es lo mismo. Un avivamiento no es traer de vuelta a la vida lo que está muerto. Es más bien echarle más leña al fuego. Es dar nuevas fuerzas, dar vida al que vive, dar ánimos al cansado, dar fortaleza espiritual al débil. En otras palabras, es una renovación de fuerzas, de amor, de carácter, de ánimo espiritual. Una renovación de carácter y de mente aún más similar al de Cristo. Necesitamos constantemente ser avivados. Muy seguido requerimos ser renovados. Día a día necesitamos ser recordados que Dios está con nosotros. Y de tiempo en tiempo necesitamos volver a nuestro primer amor. Ojalá nunca dejáramos el primer amor, pero somos débiles y torpes. Más grande es la misericordia de nuestro Dios, que nos trae de vuelta al redil y nos pastorea en verdes pastos, donde nos hace descansar el alma y nos guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Regresa, como se le dijo a la iglesia de Éfeso, regresa a tu primer amor, sube a Betel. Amén. Vamos a orar. Padre bendito y amado, te damos gracias por tu amor, por tu llamado, porque tú, por medio de tu palabra, tú nos renuevas, tú nos llamas y nos fortaleces, tú nos renuevas las fuerzas como el águila. Tú nos llamas a subir a Betel, tú nos llamas a regresar a nuestro primer amor, a no olvidarnos de que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra meta, tú eres nuestro todo. Ayúdanos a no olvidarnos, ayúdanos a tener un amor ferviente, una pasión por servirte, por alabarte, solo a ti, el único Dios verdadero. No dejes a tu pueblo, edifica a tu pueblo, da avivamiento, da renovación espiritual al cansado, da fuerzas al débil y sé con tu iglesia y fortalécela. Así como tu siervo Jacob fue renovado y su vida tiene un cambio drástico, así también trae cambios drásticos a nuestras vidas. Necesitamos de ti, de tu presencia, Padre bendito. A ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Hebreos 7 nos dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cantemos, hermanos, el himno 17, ante el trono celestial. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá.
Padre Celestial, Señor y Dios, Padre, en esta hora venimos delante de tu trono, como así este canto. Te agradecemos, bendito Señor, haber traído, Señor, tu palabra a nuestros corazones, Señor, para confrontarnos, Señor, para invitarnos a subir a Betel, Señor, a permanecer en nuestro primer amor. Te pedimos que vivifiques tu obra, Señor, en medio de los tiempos, vivifícala, Señor. A despojarnos, Señor, del viejo hombre y revestirnos del nuevo creado, Señor, según la imagen de aquel que murió en la cruz por nosotros. Mi Señor, ayúdanos con tu Santo Espíritu a seguirlo haciendo y a mantener esa sensibilidad espiritual, a aprovechar que tenemos oídos, que aquel que tiene oídos que oiga, Señor, lo que tu Espíritu dice a tu iglesia. Te pedimos, Padre, que seas con nosotros a lo largo de esta semana, de este día, Señor, que nos ayudes a vivir la vida en el Espíritu, Señor, a mortificar la carne en todo tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que tu bendición de lo alto sea sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Señor. Gracias por haber recibido nuestra adoración, nuestros cantos de alabanza, Señor, delante de tu trono, el trono de la gracia, donde encontramos oportuno socorro, como expresamos en este canto. Y que tu Espíritu Santo, Señor, reconforte cada corazón en el Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo agradecemos y te lo pedimos, Padre. Amén. Gracias al Señor por la palabra el día de hoy, que fue expuesta por medio de nuestro hermano Jorge. Y en verdad es de mucho ánimo, sobre todo en estos tiempos que estuvimos separados, que cada quien estaba lejos de la comunión de los hermanos, y de verdad que es de gran ánimo poder reunirnos otra vez y todos juntos alabar a nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Hermanos, estamos despedidos.